curso. ¿Estamos correctos? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, yo sí quiero aprovechar las primeras clases porque en realidad el contenido del curso es grande. O sea, realmente, si ustedes hablan de negocio jurídico, de acuerdo al programa, pues tal vez solo lo ven que tenemos, habla de la primera unidad, habla de la teoría del negocio jurídico, como punto número 1, luego hablamos nociones generales del negocio jurídico contractual, luego los elementos del negocio jurídico, los elementos esenciales del negocio jurídico contractual, la forma del negocio jurídico contractual, los efectos del negocio jurídico contractual y la interpretación del negocio jurídico contractual. No sé si estamos dentro, ustedes tienen el mismo programa. Entendería que ustedes ya lo descargaron, ya lo tendrán dentro de sus notas. Consulto si lo tienen así, perdón, y en cuanto esencialmente, pues que tengan a la mano su Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Constitución Política de la República. Puede ser que en algún momento nos relacionemos con Código de Comercio, porque en el tema de contratos ya empezamos a ver un poquito del tema de la negociación también en el punto de vista. Tal vez nos da chance de abarcar, ¿verdad? Los contratos que no están regulados dentro del Código Civil. Hablamos también de Código de Comercio, donde tenemos ya contratos pues que no son típicos, que son atípicos y que también están inmersos dentro de este estudio, pero que ustedes tal vez lo van a ver, creo que este es el último civil que llevan, ¿verdad? Sí, Ligda. Ok, entonces tratar de abarcar lo que mejor podamos para que ustedes entiendan. Sé que va a ser un poquito pues maratónica el tratar de ver todo lo que podamos y que ustedes entiendan o aprendan cómo preparar en este caso, porque de todo negocio jurídico se deviene un contrato. Entonces, en cuanto al contrato, que ustedes sepan cómo estructurar un contrato, llamémosle lo más común, una compraventa, una promesa, un arrendamiento, una permuta de bienes inmuebles. Entonces, que ustedes sepan. Por supuesto, la redacción ya la van a ver dentro del derecho notariado, pero todas las ramas del derecho se unen, se entrelazan, porque ustedes para poder armar un contrato, ya sea de índole civil o de índole mercantil, ustedes tienen que conocer en definitiva pues los elementos que conlleva un contrato. En este caso, bien importante tener a la mano su Código Civil, partiendo esencialmente del derecho de obligaciones, el libro quinto, la primera parte que habla de las obligaciones en general y que habla el título 1 del negocio jurídico. Acá hablamos de la declaración de voluntad. Sí me gustaría y quisiera ver hasta dónde llegaron ustedes con su anterior curso, que fue Civil 3. No sé cuáles fueron o hasta dónde pudieron abarcar. Sé que convergen aquí de diferentes secciones, pero entendería que su docente, pues en este caso, se guió por el plan, y en este caso, por la guía que tenemos, ¿verdad? Que se nos da dentro de la facultad de qué contenidos tenemos que abarcar. Miren, realmente dentro del área de derecho civil, el contenido es grande. El tema del derecho civil, ustedes ven que los libros que tienen pues son un poquito grandes, sí, y los tiempos son cortos para abarcar los contenidos, pero quise dar clases desde el primer día porque pues creo que no todos los docentes dan clases los primeros días, pero no es lo correcto, ¿verdad? Porque sí quisiera que abarcáramos la mayor parte. No sé si tengan alguna duda, alguien quiera plantear alguna interrogante. Licenciada, nos quedamos hasta el libro quinto. O sea, donde usted va a empezar, ahí, hasta ahí nos quedamos. ¿Ustedes ya vieron lo que es el negocio jurídico? No. Okay. Eso nos tocaría ver. Ustedes vieron antes de esto, cerraron en el artículo 1250, donde el último que habla es del registro y en este caso de los registradores. Así es. Perfecto. Entonces, miren, tenemos mucho por abarcar porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos y nos hablan de la declaración de voluntad, de los vicios de la declaración de voluntad, de los negocios jurídicos condicionales, del plazo, de la simulación, de la revocación, de la nulidad, de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Hablamos de las obligaciones alternativas, de las obligaciones facultativas. Esto es más que, aparte de que ustedes lo aprendan y lo analicen, lo analicemos punto a punto, sí es importante que ustedes se pongan como
pues como meta estudiar cada día. Por ejemplo, para esta primera clase que tratemos de abarcar, yo lo vamos a discutir y lo vamos a ver como tema de lectura. Ya después pues si quieren, ahorita entramos a analizar los primeros artículos, pero que ustedes los repasen después del artículo 1251 y tratar de abarcar hasta el 1300. Entonces ahí hablaríamos del negocio jurídico, de los vicios de la declaración de voluntad, de los negocios jurídicos condicionales, del plazo, de la simulación, de la revocación, hasta ahí, para tratar de abarcar esa primera parte de artículos, ¿verdad? Los vamos a entrar a discutir. Si hay dudas, ustedes por favor las plantean. Si les suplicaría que aparte de esto, yo no recomiendo libro, ustedes tienen la libertad de buscar, hay muy buenos materiales para estudiar. Hay en la librería jurídica, si no hay notas, miren, hay tesis pues en lo que se refiere a Google. Ustedes tienen ahora tantos accesos que pues cuando yo estudié no había todo con lo que ustedes cuentan ahorita. Tienen muchas herramientas en Internet, en Google y por supuesto a través de textos que les pueden vender en las librerías jurídicas, que hay bastante buenos. Si no estoy mal, hay uno, o sea, no soy fan de nadie, pero hay uno del licenciado Vladimir Aguilar, hay otro del licenciado Juan Francisco Flores Juárez. Él tiene unos apuntes de Derecho Civil 4 que se llama Contratos. Ahí habla él un poquito de la capacidad, del consentimiento, del objeto, de la causa, de los efectos del contrato, de los sistemas de contratación, de la interpretación de los contratos. Mire, sí es licenciada, disculpe que la interrumpa, es que fíjese que hay unos compañeros que están tratando de ingresar, entonces no sé si les podría dar acceso, por favor. Ok, ahí estamos. Admitir. Perdonen, gracias. Sí, ahorita les estoy dando a todos a aceptar. Ok, admitir a todos. Creo que ahí están, perdón. Sí, miren, bien importante conectarse a las clases, ¿por qué razón? O sea, no es el objetivo de que estemos aquí sentados, pero es que aprendamos, es que intercambiemos conocimientos, porque tanto se aprende el docente, ustedes aprenden del docente como el docente aprende de ustedes, porque hay muchas cosas dentro del ámbito del tema del derecho civil, y sí les digo, es amplio, entonces hay que dedicarse, hay que estudiarlo. No requiere que ustedes busquen tanto libro. Con un libro con el que se guíen, o dentro de las anotaciones que aparecen, pues miren, hay tesis en Google, hay tesis de maestría, hay una tesis del negocio jurídico, creo que hizo un compañero de San Carlos bastante buena, y que les digo, y esencialmente su ley. O sea, si ustedes no manejan código civil, entonces ahí sí es un poquito complicado, porque a mí me decían, por ejemplo, yo debí procesal constitucional, pero ¿qué les digo? Hay que leer la ley para que ustedes entiendan de qué están hablando. Entonces, si vamos a hablar del negocio jurídico, es claro, aquí nos dice el artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. ¿Qué son? Aquí les di 3 elementos. Estos son los 3 elementos del negocio jurídico. Yo lo tengo aquí seccionado como para mi próxima clase voy a tratar de tenerles una presentación para que ustedes puedan tomar notas. Déjenme ver, creo que acá tenía unas anotaciones. Un segundito, permítanme. Bueno, no lo tengo acá, pero con ustedes lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Sí me gustaría que interactuaran porque, miren, si realmente solo el docente habla, la clase no se vuelve interactiva. Ustedes tienen la capacidad, pues en este caso ya han visto un poquito del derecho civil, de preguntar, y por supuesto yo no pretendo que lo sepan todo, es exactamente, hasta los docentes. O sea, que alguien le diga que es especialista en todas las materias, eso va a ser imposible.
uno siempre trata de especializarse pues en ciertas áreas del derecho. Por ejemplo, mi especialidad, a mí me han dicho, mire, ¿por qué no da derecho penal? Definitivamente no es mi especialidad, no es lo que a mí pues me gusta, porque esta es la bendición de esta carrera, que aquí tenemos áreas donde especializarnos, pues pueden servir civilistas, dedicarse al derecho civil, que ahí tenemos familia, ahí tenemos todos los temas de negocios desde el punto de vista civil, asociaciones, asociaciones no lucrativas. O sea, hay tantos temas por tratar en el derecho civil, ¿verdad? Pero sí, el derecho civil es muy amplio y requiere de bastante estudio y dedicación de parte de cada uno de ustedes. Entonces, para irnos aquí al primer punto, tenemos que hacer, como quien dice, la ubicación, y en este caso quisiera preguntarles, ¿qué entienden ustedes por negocio jurídico? Licenciado, negocio jurídico es algo que se da entre dos o más personas en las cuales plasman, ambas personas plasman su consentimiento en un contrato. Estos pueden ser obviamente contratos de arrendamiento, de compraventa y los que establece pues el Código Civil. Uh-huh. Bien esencial. Entonces, miren, pues cuando analizamos el artículo 1251, el mismo artículo entendemos, pues, aquí es plasmar la voluntad de ambas partes. También los negocios a veces tenemos que empezar, porque muchas personas, o bueno, se habla de hechos y actos. Hay hechos naturales y hay hechos pues no naturales. Entonces, por ejemplo, el hecho natural es pues que pasa del cauce de un río, ¿verdad? Eso es un hecho natural, pero sin embargo van a haber hechos que conllevan, que van a generar circunstancias. En este caso, en el derecho de obligaciones es bien importante que ustedes tengan bien definido qué es un hecho y qué es un acto, que es un objeto ilícito, o sea, que es un objeto ilícito, porque todo negocio, en este caso, negocio civil o una declaración de voluntad o un negocio jurídico, conlleva lo esencial, ¿verdad? Que sea sobre objetos lícitos, porque nunca se va a poder hacer un negocio jurídico sobre cosas ilícitas. Ustedes saben positivamente que nada ilícito es susceptible de ser contratado, ¿verdad? Porque estamos cayendo en la ilegalidad. Entonces, ¿tienen ustedes claro lo que son los hechos y lo que son los actos? Sí me gustaría preguntarle, o sea, para que tengan ustedes ese panorama, pues más, un poquito más amplio, ¿verdad? Licenciada, ¿podría repetir qué son lo de los actos y los hechos, por favor? ¿Qué manda? Repetir lo de los hechos y los Sí, actos, por mire, favor. pues, el hecho, de manera genérica, es toda transformación o cambio que ocurre en la naturaleza, cualquier situación que se dé en esta. El hecho puede ser natural, cuando los cambios se refieren a la naturaleza, ¿verdad? Que no tienen la intervención del hombre, que era como yo les decía, pues aquí pasa, es el cauce de un río, ¿verdad? Y aquí siguió el río su cauce y no lo podemos cambiar. Entonces, este no tiene consecuencias jurídicas. En cambio, con consecuencias jurídicas ya nos referimos a un hecho jurídico que tiene como consecuencia de derecho. Es un hecho que porque es natural y jurídico tiene trascendencia jurídica, es decir, de este nacen derechos y obligaciones. Por ejemplo, podría hablarles yo de un hecho jurídico, pues en este caso hablemos de la modificación, en este caso no la modificación, sino que lo que todo pues pasa, ¿verdad? Ustedes dejan de ser menores de edad, pasan a la mayoría de edad. Entonces ahí ya hay un hecho jurídico que ustedes ya son sujetos de derechos y obligaciones, porque antes de la minoría, pues ustedes tenían derechos más no obligaciones. Ustedes pues tenían derecho a una alimentación, tenían derecho a una educación, porque pues la ley se los reconoce, pero no así obligaciones ya basadas en ley. El acto, cuando hablamos de actos jurídicos, ya son actos realizados por los seres humanos, porque pueden ser con consecuencias, sin consecuencias que no van a trascender, ¿verdad? No tienen consecuencias jurídicas, ¿verdad? Algo que ustedes hagan que no conlleve que va a generar una situación que afecte, pues. Entonces, aquí ya hablamos con consecuencias jurídicas. Entonces, las consecuencias jurídicas ya llevan
que llevan implícito un derecho y una obligación. Ahí es importante que ustedes sepan, pues obviamente que ya se tiene la mayoría de edad, en este caso si nos referimos a nosotros, para poder adquirir derechos y obligaciones. Aquí hablamos también, no sé si les quedó un poco claro, pero miren, la diferencia esencialmente es que ustedes aprendan a diferenciar el hecho natural que se va a dar por la simple situación de la naturaleza y el hecho natural con consecuencia que va a conllevar, por ejemplo, cumplir una mayoría de edad o situaciones que no son susceptibles de más trascendencia. En este caso, ustedes ya ven el hecho que sí los va a llevar a tener consecuencias de derecho. Ya van a ver derechos y obligaciones. Y eso es lo que pasa en el contrato, que cuando ustedes en el negocio jurídico, yo ya me estoy yendo un poquito adelante en el contrato, ustedes ya van a adquirir derechos y van a adquirir obligaciones, pero no sé si hasta ahí los perdí un poquito o ustedes me dicen. No, licenciada, está claro. Ok, Claro. Entonces, mire pues, también hablamos dentro del negocio jurídico de los principios. Hablamos del consensualismo, del formalismo, de la autonomía de la voluntad. Eso está contenido directamente dentro de estos artículos que yo les estoy mencionando, que sí quiero que por favor los lean. Porque si hablamos del consensualismo, o llamémosle el consentimiento, porque el consensualismo es el consenso, aquí es consentimiento. Entonces, este principio está basado en la existencia de dos o más declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre, que implican un acuerdo total, ¿verdad?, entre dos partes, sin vicios o sin situaciones que lo invaliden. Entonces aquí hay un contratante y un contratado, llamémosle así, para celebrar un contrato. Llamémosle un contrato, miren, tan fácil, un contrato pues yo le llamaría también al contrato de trabajo, porque ahí hay un acuerdo de voluntades. Ustedes prestan sus servicios y la persona que los contrata, ¿verdad? Hay un trabajador y un empleador. Me estoy yendo a la rama del derecho laboral, pero también ahí vámonos a que es un contrato. Entonces, cuando hablamos del formalismo, el principio se fundamenta en la existencia de determinadas formalidades que deben de cumplirse con los contratos para que estos sean perfectos. Y cuando hablamos de la autonomía de la voluntad, que es otro de los principios, o sea, si quieren se los voy a mencionar, hablamos del consensualismo, hablamos del formalismo, hablamos de la autonomía de la voluntad, que este principio afirma que debe de existir una autonomía. En este caso, nos obligamos dentro del contrato dos partes. Entonces nadie puede, aquí no se puede crear otra figura que no sea reconocer el poder que tienen las partes de obligarse, o sea, adquirir derechos y obligaciones. No se pierdan ahí. Si usted es parte de un contrato, usted adquiere derechos, pero así como adquiere derechos, adquiere obligaciones. Nunca va a haber un contrato que a ustedes les digan que en este caso solo se adquieren derechos o solo obligaciones, porque siempre va a haber implícito. Miremos un arrendamiento. En un arrendamiento, ustedes firman un contrato, pero así como tienen derecho a una vivienda, tienen la obligación de pagar una renta, de cumplir con las normas, sino con las disposiciones que se regulen en ese contrato. En ese contrato va a haber que ustedes se sujetan a un plazo de contrato, que ustedes se sujetan al pago de una renta. Entonces, perdón, solo voy a admitir a alguien más. Que ustedes se sujetan al pago de una renta, que ustedes se sujetan a disposiciones contractuales que el arrendante les ha dicho para poder darles el bien, a un pago de un depósito, a un fiador, puede ser, dependiendo de lo que las partes pacten. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos por lo menos darles a grosso modo la lectura a los primeros artículos. ¿A qué hora terminamos con ustedes la primera clase? 3:45, Linda. Ah, perfecto, está muy bien. Sí, porque dije, hay muy poquito tiempo. Ok. Entonces, sí me gustaría que repitiéramos aquí lo que refiere el artículo 1251, y es bien importante. Aquí dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal. Ese es un elemento.
del sujeto que declare su voluntad, dice. Ese es el primer elemento. El consentimiento que no adolezca de vicio. Ese es el segundo elemento. Y el objeto lícito. Ahí es bien importante que ustedes aprendan a separar esos puntos y a entender qué es cada uno. Si hablamos de capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, ambas partes tienen que tener capacidad para contratar y ser contratado o para que ambos contratantes puedan celebrar un negocio jurídico. El consentimiento que no adolezca de vicio, que ambos estén de acuerdo, que ambos den ahí sí que su libre consentimiento, porque normalmente yo siempre pongo dentro de un contrato que las partes actúan de común acuerdo, ¿verdad? En la celebración del contrato, o sea, que expresamente manifiestan su común acuerdo en la celebración, por ejemplo, del contrato de compra-venta. Y del objeto lícito, que ustedes van a hacer el negocio jurídico sobre un objeto lícito, van a vender un inmueble, van a alquilar un inmueble, entonces el inmueble tiene que estar inscrito, en este caso a nombre de quien se está arrogando los derechos de propiedad y quien dice es mío y yo lo puedo dar en arrendamiento. Sí es bien importante cuando ustedes ya, y Dios lo permita, ejerzan la carrera, que sean muy cautos, porque razón, a veces pues me ha pasado y dicen que uno requiere mucho documento o mucha formalidad para hacer un contrato, pero es importante que se requiera. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener la certeza, porque ustedes están actuando investidos de la fe pública. Entonces ustedes tienen que tener la certeza de quien contrata tiene la capacidad, o de quien, por ejemplo, hablemos del arrendamiento, sigamos ahí. Ok, yo estoy dando un inmueble en arrendamiento, yo tengo que tener y acreditar la plena propiedad del bien que estoy dando en arrendamiento. Y la otra persona pues tiene que acreditar que es la persona que lo requiere para arrendamiento, que tiene capacidad de pago, que tiene pues en este caso, llamémosle un estatus económico, pues para poder cumplir con el pago de la renta. Y por eso es que se pide muchas veces la figura de fiador, porque ¿quién dice? Si el arrendatario no cumple, en este caso, tenemos un fiador como colateral para que en este caso tengamos a quien demandar. Pues lamentablemente así se da la situación. Pero les digo, ustedes al momento de hacer un contrato tienen que tener la certeza, en este caso como profesionales del derecho, que las partes están debidamente facultadas, tienen la capacidad legal, que no hay consentimientos que adolezcan, que no hay situaciones que adolezcan el contrato y que sea sobre objetos lícitos. O sea, que no venga alguien a robarse como pasa mucho en el registro de la propiedad, que cuando ustedes llegan a ver, la propiedad ya la vendieron y la han vendido 3 o 4 veces, que pasa y sigue pasando. Entonces, ahí no sé si hay alguna duda en cuanto a estos elementos. Sí, por favor, repásenlos. Yo se los estoy dando así como que un poquito rápido, pero sí, porque en realidad les digo, la parte del código sí es su último curso de civil y sí es grande. Ustedes ahorita en el 7º empiezan a ver los notariados y ahí ya empiezan con la aplicación, en este caso, de código civil, y ya va inmerso código civil, código procesal civil, código de comercio, porque ya no sé en qué semestre miran, empiezan a ver derecho mercantil y entonces es increíble que alguien les diga que no tiene nada que ver el derecho civil con el mercantil, pero señores, están íntimamente relacionados. Y si ustedes no conocen civil, cuando ustedes lleguen a la formalización de los contratos se van a complicar. Entonces tienen que ser muy cautos en ese sentido. Aprender del derecho civil porque es una relación, miren, súper, o sea, luego no lo pueden desatar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, tienen un código procesal civil y mercantil y todos los procedimientos en este caso para el cumplimiento de contratos se rigen pues en este caso por el código procesal civil y mercantil, tanto en materia civil como en materia mercantil. Por supuesto que hay procedimientos, ustedes van a llevar en su momento el sumario, el oral, el ordinario, y pues cuando dice que no hay vía por donde no tengamos definida la vía por la que debe de seguirse un proceso, todos se van por la ordinaria. Normalmente pues así nos toca, ¿verdad? Ejemplo, en un divorcio, cuando no nos ponemos de acuerdo para trabajar un voluntario, definitivamente se tiene que ir por un ordinario. Y es la de nunca acabar, ¿verdad? Son casos que sí les digo, pues, ahorita estamos llevando un divorcio un poquito complicado con otro colega y sí,
ya llevamos ya 2 años. Entonces sí, no crean que tampoco los ordinarios son pues como les dice, son rápidos. Y la verdad es que los plazos en la ley están definidos para que nosotros cumplamos, pero ya cuando nosotros evacuamos las diligencias ante el órgano jurisdiccional, pues ellos no tienen plazos. Entonces, en este caso, acuérdense que la carga que se tiene en el organismo judicial es tremenda. O sea, yo me doy cuenta de la cantidad y volúmenes de expedientes que maneja cada oficial y si es exorbitante. Entonces, tratar de cumplir con todo lo que les ingresa. Es cierto, ahora ya hay pluripersonales porque hay 3 jueces en cada judicatura para que conozcan los expedientes, pero como yo le llamo, el capital humano es muy poco para la cantidad de trabajo que hay. Y por eso caemos en el famoso tema de la mora judicial, que seguimos teniéndola. Si alguien tiene a su mano el Código Civil, que me apoyara con la lectura del artículo 1252. ¿Está bien, Ligda? Por favor. Artículo 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Ok, cuando hablamos de manifestación expresa o tácita, ustedes ya saben qué es cuando decimos expreso o tácito, porque expresamente dice, quienes manifiestan expresamente, entonces ustedes lo están haciendo de viva voz, ustedes están aceptando la celebración del contrato, pero cuando hablamos de tácitamente no hay una aceptación concreta, entonces es como que a la mitad, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener bien presente que cuando hacemos un contrato nosotros tenemos que tener la manifestación de voluntad expresa de nuestros clientes. O sea, no puede ser una voluntad a medias, tiene que ser usted va a dar su casa en arrendamiento, sí, pero no voy a dar la otra parte, no. Entonces, si va a dar, la va a dar completa, ¿verdad? Porque ahí tiene que demostrar, o sea, tal vez nos estamos refiriendo muy a lo material, pero sí tiene que haber una manifestación clara de quienes están celebrando el contrato. Entonces, no sé si ahí tengan alguna duda. Aquí nos vamos a la equidad al principio de equidad, ¿verdad? Del negocio jurídico, o sea que todo tiene que ser yo le llamo mucho a la equidad, para mí es como que tiene relación con la igualdad, porque tenemos que ir en igualdad de condiciones, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, les suplico me la hagan ver. Disculpe, licenciada, ¿será que me ¿Qué puede más? dar otro ejemplo de una expresión tácita de voluntad? Ok, denme un segundito porque les iba a buscar precisamente, tenía unos ejemplos para poder dárselos. Ahorita, denme un chancecito que aquí tengo un material y les voy a ver si les puedo, pero sí para podérselos ejemplificar, perdón. Bueno, a ver, es que quería buscarle, ¿me escuchan ahí? Sí, Ligda. Sí, no tengo un ejemplo concreto, pero cuando usted dice tácita, es como que va implícita, o sea, se entiende que se debe incluir. Lo que pasa es que al decir expresa es porque lo estamos dando dentro del negocio a entender expresamente, estamos aceptando las condiciones. Tácitamente dice, es una manifestación tácita. Sí se acepta, pero no se está dando la aceptación de una manera correcta. Pero usted por tácita tiene que entender que es implícita, que se sobreentiende que está incluida dentro del negocio. ¿Qué le quiero decir con esto? Por ejemplo, usted dice, mire, doy la casa en arrendamiento, aquí va, por ejemplo, usted tiene que pagar agua, luz. Primero le dicen, a ver,
creo que lo voy a confundir más, pero bueno, vámonos al arrendamiento. Entonces, le dice, le incluye servicios, vámonos por ahí, pero no le dice cuáles. Entonces, no lo está diciendo, usted dice, sí, lleva implícito los servicios, pero ¿cuáles? Entonces, usted tiene que ser expreso y manifiesto en los negocios jurídicos. Usted tiene que decir tal cual qué es lo que incluye. Porque si usted no lo está diciendo, entonces no es una manifestación expresa del negocio que está celebrando. Entonces, Licenciada, ¿podría ser un supuesto entonces? sí, Sí, una inferencia acerca de un contrato. sí, lo que pasa es que usted no lo está aceptando expresamente. Entonces, por eso le digo yo que muchas veces cuando la gente celebra los contratos, cuando las personas, llamémosle, celebran los contratos, dejan no manifiestamente o no expresamente pactadas las condiciones. Entonces, por eso es que dice que cuando usted celebra un contrato, la manifestación debe ser expresa. ¿Por qué razón? Porque entonces usted ahí sabe qué es lo que le corresponde, por ejemplo, sigamos con el arrendamiento, como les digo, qué es lo que le responde pagar, pero cuál es lo que usted va a recibir a cambio. Entonces ahí usted ya tiene un acuerdo pactado claro. Perfecto, licenciada, muchas gracias por el ejemplo. Sí, entonces sí es importante pues que ustedes ahonden. Miren, hay mucha lectura, hay mucha doctrina, pero para mí lo esencial es que ustedes lean su código civil. Si pueden adquirir un código que tenga que esté ¿cómo se llama? Con concordancia, que tenga concordancia con otras leyes y que tenga pues anotaciones de sentencias de corte, o sea, ayuda mucho. Pero leer el código, miren el código, la verdad que a pesar de que a veces dicen que nuestras leyes son un poquito pues ya de años, ¿verdad? Yo considero que para mí el Código Civil no me cuesta entenderlo porque no tiene tanta complejidad en la redacción. Entonces, sí van a haber palabras. Cuando ustedes encuentren una palabra que no entiendan, búsquenla. Y miren, ahora no hay necesidad de tener tanto, pues como antes, que uno tenía las enciclopedias de Cabanelas, de todos los diccionarios jurídicos de Osorio, para poderse apoyar y entender las palabras jurídicas. Sin embargo, ahora ustedes buscan en Google, ustedes ponen una palabra y tienen duda, y ella le tira los sinónimos, los antónimos, el significado, y ahí se van ayudando ustedes para poder entender qué es lo que pretende decir, en este caso, el legislador dentro del artículo. Ok, sigamos con el artículo 1253. ¿Alguien más que me lo lea, por favor? Yo le apoyo, licenciada. Gracias. Dice artículo 1253, el silencio no se considera como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. Ok, ¿alguna situación, alguna duda? Bueno, sigamos, jóvenes, con la lectura del código. Si quieren, denme un momentito.
Bueno, sigamos con el artículo 1253. ¿Tienen alguna duda en el 253, 1253? Aquí habla del silencio, no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos que exista. Entonces aquí hablamos que en el silencio obviamente no hay declaración de voluntad, hay ausencia de voluntad, eso lo tienen que tener bien claro. Vámonos al artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Aquí creo que nos vamos al artículo 9. Siempre es bueno que interrelacionen sus artículos para que ustedes los tengan como guía. Entonces, el artículo 9 habla de la incapacidad. Entonces dice, los mayores de edad que adolezcan de enfermedad mental que los prive de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familiares a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción se produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Entonces ahí nos vamos, eso el artículo nos remite al artículo 9 del Código Civil. Entonces ahí donde nos habla de la incapacidad. Si podemos seguir con el siguiente artículo, por favor. ¿Puedo yo, licencia? Gracias. Artículo 1255. La incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiere conocido. Ok. ¿Qué entiende, compañera, usted? A ver, así con lo que usted leyó. O sea, no pretendo que usted me dé un análisis. ¿Qué entiende usted? Licenciada. ¿Qué manda? Yo en mi caso entiendo que es como que yo, por ejemplo, le voy a estar haciendo un trato, un negocio jurídico con una persona, no puedo decir, él me dijo que sí. Él me dijo que sí y esa afirmación que yo estoy haciendo no se puede tomar como declaración de la otra parte. La verdad es que está bien el enfoque, ¿por qué razón? Miren, aquí tenemos un claro ejemplo de la incapacidad relativa, porque cuando hablamos, por ejemplo, de negocios de menores de edad, o sea, la capacidad relativa de una de las partes que no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio. Entonces, si hablamos de bienes de menores de edad, no podemos disponer de estos bienes. De hecho, si ustedes se van al artículo 264, ahí habla de bienes de los hijos. Entonces dice, los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de su ordinaria administración, sino por causa absoluta de necesidad por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa a la autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público. Sencillo acá. Dentro de los bienes de menores o de, por ejemplo, cualquier persona que tenga en este caso bienes a su nombre, que sea menor de edad, y normalmente pues ellos no pueden ejercer la administración de los bienes, van a ser los papás, o quien ejerza, no necesariamente los papás, ¿verdad? Quien ejerza, pues en este caso, la representación del menor. En este caso, si hubiera una necesidad inminente de disponer de un bien, no se puede hacer bajo contrato. Primero, sí, obviamente sí va a haber un contrato, pero primero tiene que haber una intervención de juez, o sea, el negocio jurídico se tiene que pedir la aprobación de juez, determinar la necesidad que existe para poder celebrar ese contrato. Entonces, más en esto va enfocado el artículo 1255, o sea, el padre de familia o el tutor tiene la capacidad relativa, pero no tiene la plena disposición del bien.
porque él lo administra, pero no es el dueño es el menor. Entonces ahí habría que demostrarse la necesidad de disponer del bien para poder venderlo. Estos son casos que sí se ven, si les digo, sí se ven. Entonces sí, hay personas que tratan de vender bienes de menores, pero no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque como les digo, ahí la ley es clara. Si no hay autorización de juez y no se demuestra la necesidad de tener que disponer del bien, el negocio no se puede llevar a cabo. El artículo 1256, alguien que nos colabore. Alma Lorena Castro. Gracias, Marilyn. Sí, artículo 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Ok. Si no hay una forma específica para llevar a cabo un contrato, por ejemplo, si no es una compraventa, si no es una permuta, si no es un negocio jurídico en el cual ustedes ya lo tienen definido, la ley nos permite que le demos la formalidad, que lo armemos nosotros. Me ha pasado porque muchas veces no está, a ustedes solo le aparecen los clientes y le aparecen con ideas al aire. Entonces uno dice, mire, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero vender, es que yo quiero comprar, o sea, a veces no es ni compraventa, o sea, son ideas al aire. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es escuchar los puntos de ambos clientes o de quien quiere que se haga el negocio jurídico y a ustedes darle la formalidad y decirle, mire, podemos hacer, qué sé yo, una permuta de bienes inmuebles, porque mire, es que yo tengo este terreno, pero lo que queremos hacer con mi vecino es cambiar terrenos porque a mí me conviene más entonces ya ustedes analizan y determinan. Pero aquí dice, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Aquí, como les digo, no necesariamente van a haber contratos nominados, pueden haber contratos innominados en tanto se reúnan los requisitos de ley. Esencialmente, lo que vimos en el artículo 1251, que es la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, el consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. Entonces, ustedes tengan esos tres elementos, ustedes pueden pues, llevar a cabo el negocio jurídico. El artículo 1100, aquí vámonos al capítulo 2, donde hablamos de los vicios de la declaración de voluntad. O sea, yo los llevo con el código, pero sí es importante que ustedes empiecen a analizar qué es en este caso, el negocio jurídico, la definición del negocio jurídico, que más o menos ya la vimos a grosso modo, la diferencia con el hecho jurídico y el acto jurídico. Entonces, esto es un poquito de doctrina. No está tan, ¿qué les diré? No es complicado, pues, pero sí es bueno que ustedes agarren un poquito de lo que establece la ley junto con un poquito de la doctrina, que sí les va a servir, por supuesto, para fundamentar todos sus contratos o sus argumentaciones en su momento dentro de algún proceso, que la doctrina también es esencial y es fundamental en el estudio del derecho, pero como el código es tan grande y hay mucho por abarcar, a mí sí me gusta tomar la ley como base número uno, ¿verdad? Y por supuesto la doctrina tiene que ir aparejada a esta situación. Como les digo, si pueden adquirir algún libro de apoyo, ustedes tienen la libertad de adquirir el que mejor consideren. Entonces, sigamos. Cuando hablamos de vicios, declaración de voluntad, aquí nos dice el artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarle la parte que hubiere causado el vicio. Entonces, ¿qué entendemos por que el negocio jurídico es anulable? Aquí hay elementos dentro del mismo artículo y que esos están dentro de la ley y están en doctrina. Licenciada, que incurran en error, en dolo o en violencia. Ok, exactamente. Entonces usted mire, aquí dice, aquí es que desarmemos el artículo. El negocio jurídico es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dice. Inducimos en error a las partes. Haya dolo, o sea, hay una situación dolosa y atribuible a alguna de las partes, ¿verdad?
haya simulación. Queremos darle un enfoque o una formalidad legal a un negocio que estamos simulando, o en el caso de que haya violencia contra una de las partes, ¿verdad? Entonces, acá en los siguientes artículos ustedes ven que vamos a desarrollar, aquí nos habla del dolo, del error y de todo. Bueno, ahí no sé si tienen alguna duda en cuanto a los elementos por qué se hace anulable el negocio jurídico. Si tienen dudas, por favor, compañeros, preguntemos o interactuemos, porque así, en este caso, miren, cuando uno se queda con duda o si uno no lo entiende, pues es bueno preguntar, pero si no, estamos bien, seguimos. Entonces, el artículo 1258 dice, el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Entonces aquí es como cuando hacemos inducir en error a las personas, que le estamos haciendo un contrato, le estamos vendiendo y le estamos diciendo puede pasar, que inducir en error cuando decimos en una compraventa de un bien mueble, llamémosle un vehículo, que le estamos vendiendo un vehículo 2023, pero en realidad estamos vendiendo un vehículo 2022. Entonces hay un error que recae sobre el objeto o cosa que se da para el negocio. Entonces dicen, no es lo que usted me está ofreciendo, no es lo que pactamos. Entonces ahí hay un error y eso puede incurrir en nulidad. O sea, el error puede haber en muchas formas. O sea, en el bien inmueble que se está dando, en el bien inmueble que no era lo que se había establecido. Hay infinidad de circunstancias, pero siempre recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. Entonces ahí sí, que ustedes tengan bien presente, ¿qué es esto? Al decir ustedes, cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Entonces dice, es que en el negocio me indució a error, o hubo una inducción a error, porque no fue lo que pactamos o no fue lo que usted me dijo que me iba a entregar. Usted me dijo que me iban a entregar una casa debidamente equipada con línea blanca y al momento estaba pactado en el contrato, sin embargo, no se me entregó lo que pactamos. Entonces ahí hay un error en cuanto al objeto del contrato. El artículo 1259, alguien que nos apoye con la lectura. Yoligda. 259, licenciada. Gracias. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. ¿Solo ahí? Sí. Ahí es bien importante que ustedes, si pueden repasar los artículos, les voy a mencionar ahorita. Las disposiciones referentes a la calidad en relación a la determinación por género y especie. Eso lo pueden ver en los artículos 1321, 1397, 1470, 1801, 1816, 1818, 19, 1942, 1952, 1968 y el 2005 del Código Civil. Vamos a ver, solo me voy a ir a un artículo. El artículo 1321, vamos, para hacer una comparación, dice. En las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponderá al deudor, salvo pacto en contrario. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Esto es en el título segundo, donde habla de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Pero sí, les digo, si pueden leer y correlacionar estos artículos con el 1259 sobre el motivo principal o el error, pues aquí, de no dar lo que se pactó, ¿verdad? Entonces, si repetimos,
dice en las obligaciones de dar cosa determinada, únicamente por su especie la elección corresponderá al deudor salvo pacto en contrario. Entonces ustedes eligen si van a comprar algo, qué es lo que van a recibir. Por supuesto, ustedes se van a quedar pagando eso, pero ustedes tienen que tener la certeza de lo que están recibiendo. Doctor, cumplirá eligiendo. El artículo 260, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección, dice. O sea, cuando hay un error en el precio, ¿verdad? O en las condiciones en cuanto a lo que se pactó en el negocio jurídico. El artículo 1261, perdón, dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error a mantener en él a alguna de las partes. En este caso, ahí nos podemos correlacionar los artículos 263 y 264 del Código Penal que nos hablan de la estafa propia. El 263, el 264 los casos especiales de estafa, el 322 de falsedad ideológica, el 323 de falsificación de documentos privados y el 324 de la equiparación de documentos. Estos son los artículos que mencioné del Código Procesal Penal, porque aquí, cuando ustedes hablan de dolo, y creo que ustedes ya lo vieron en derecho penal, el dolo es la intención de querer causar el daño. Entonces, en este caso, en relación a las declaraciones de voluntad, actuamos dolosamente en perjuicio de la otra persona, porque si estamos haciendo un contrato en el que vamos a afectar a alguien, dándole una cosa, objeto, que no es lo que habíamos pactado, o lo estamos, olímpicamente lo estamos estafando, pues entonces ustedes le dijeron, mire, a usted le vamos a dar un bien mueble con X, Y cosa de tal y tal valor, resulta que no costaba 100,000 quetzales, sino que, llamémosle, pues esa es una cantidad irrelevante porque los inmuebles cuestan mucho más hoy en día, ¿verdad? Hablemos de que un inmueble se cotiza dependiendo de las áreas, 1,200,000 quetzales, ¿verdad? Pero resulta que la persona no recibe ese bien, sino que al momento de la recepción del bien le dan algo que no era lo que habían pactado. Entonces, la otra persona ya actúa premeditadamente, entonces hay intención de querer causar el daño, porque esa es el dolo es la intención de querer, en este caso, defraudar en el patrimonio a la otra. Entonces, aquí ya se converge en el tema del derecho penal, por ejemplo. Acuérdense que como les digo, no es mi especialidad el derecho penal, pero sí, si ustedes lo pueden ver, yo sí llevé procesos y que se llevan a instancia de parte, pero en el tema de que sí se relacionan con el derecho mercantil y civil en la estafa de cheque, ¿verdad? Cuando alguien, pues en este caso, nos compra bienes, pero no lo pagan con cheques. Entonces, tenemos que probar y darle el valor. Si no normalmente cuando alguien no logra cobrar estos cheques, los presenta dentro de los 15 días, los presentó, los depositó, los presentó y los protestó en cámara de compensación. Entonces, la otra persona se ve que tuvo la intención pues de defraudarnos en nuestro patrimonio, nosotros pues podemos irnos por la estafa mediante cheques, ¿verdad? Pero sí hay que ser muy cauto cómo plantearlo en el tema penal para que en la jerga de todos dicen nos pegue la acción, pues la acción penal. El artículo 263 habla de la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Entonces, ahí no sé, esto es más que un tema de derecho penal donde ustedes hablan de omisión y acción. Entonces, la omisión en este caso es que tuvimos conocimiento, pero omitimos decirlo. Creo que ese es el punto que conlleva el artículo 1263. Y la acción dolosa, ¿verdad? O sea, que el hecho de querer hacerlo. El 1264 será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Aquí hablamos, nos vamos a lo que refieren los artículos 261 y el 262 del Código Penal. El artículo 265, a ver, alguien que nos apoye ahí con la lectura, por favor.
Artículo 265. Ujú. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor a exponer su persona, su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Va, entonces como aquí nos estamos hablando en el capítulo 2 de los vicios de la declaración de voluntad. Acuérdense que uno en la vía civil puede pedir la nulidad del negocio jurídico. Entonces, las acciones civiles, en este caso de nulidades en negocios jurídicos, siempre van a llevar aparejado, en la mayoría de casos, que se accione penalmente. Perdón, no tengo a nadie por admitir aquí, ¿verdad? Todos están. No, sí. Entonces, va a llevar el hecho de que un caso, les voy a plantear, viene alguien y antes de morir un familiar, le hacen que firme compraventas, se traba, no sé qué es lo que alguien dice, se traba, pero no sé qué, perdone. Sí, licenciada, es que por ratitos como que se traba o sea, como que es su internet porque no solo es el mío, sino otros compañeros también. Ok, va, cualquier cosa, escriban en el chat, ahorita abrí el chat y cualquier cosa pues me dicen. Entonces, es de a poquito, dice alguien aquí, bueno, ahí vamos a ver, si no cualquier cosa voy a cambiar el enlace de internet para poderme conectar. Creo que sí, la señal está muy débil. No, pero ahorita no me puedo salir, no, pero sí tengo, déjenme ver. Ok, ahí se escucha bien. Sí, Ligda. Entonces, aquí el juez puede declarar la nulidad del negocio jurídico. Ejemplo, en una compraventa. Alguien viene, como les digo, existe el hecho de que a ustedes les van a enseñar una propiedad, ustedes dicen, sí, me gusta, cierran el negocio, pero resulta que quien les vende no es el propietario. Y que ha pasado en personas que son honestas, pero que resulta que ellos compraron el bien inmueble de tercera persona y resulta que cuando lo compraron, quien les vendió los estafó. Cuando ellos tratan de vender, resulta que ellos no son los dueños. Y les digo, conozco pues casos de gente honesta que ha adquirido bienes, pero realmente la han sorprendido en su buena fe y pues se han quedado sin la propiedad y sin el dinero. Entonces, yéndonos aquí al artículo 1265, entonces, aquí dice, la violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona, su honra o la de su cónyuge o que conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos o mal grave o la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Entonces, aquí es bien importante ver y entender, y vámonos al artículo 214, y si quieren lo anotan ahí, en el artículo 214 y 215, donde nos hablamos en el Código Penal de la coacción y de las amenazas, ¿verdad? Entonces, la gente muchas veces tiene temor de demandar o de pedir la nulidad de un negocio jurídico por las represalias que esto conlleve. Pues como le digo, ha pasado situaciones en personas que venden o en personas que antes de morir un familiar hacen que firme. Sin embargo, después los demás herederos reclaman contra este bien o contra los bienes que haya de la masa hereditaria, porque no hay testamento, sino que se va a una sucesión intestada. El abogado o quien radique la mortual puede, en este caso, pedir la nulidad de los negocios, de la venta, por ejemplo, de un inmueble que se haya hecho antes de la muerte del causante y demostrar que ahí hubieron vicios del consentimiento y que hay nulidad, porque la persona pues a veces lo que hacen ya ni firma, sino que solo ponen la impresión dactilar
y ponen a un testigo. Y la verdad que eso sí es complicado porque sí se ha logrado probar de que la persona ya no estaba en sus capacidades para poder, en este caso, dar su consentimiento para llevar a cabo una compraventa. Entonces, los jueces pueden, en este caso, como primera mano, pues hacer la anotación de la demanda y luego de eso ya determinar si el negocio jurídico es anulable, ¿verdad? Hay causa para declarar la nulidad del negocio jurídico. Entonces ahí hay que ser muy cautos y ustedes como notarios, cuando ya les toque, en este caso, que manejar su protocolo, tienen que tener la certeza jurídica y que ustedes tienen a don Juan Gómez y a don Pedro Pérez presentes, que son los legítimos. Ustedes están en toda la facultad de verificar los DPIs, los asientos de DPIs, por supuesto, las escrituras de compraventa, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nuestras personas mayores, en este caso, que no conocen de la ley, y bueno, y la gente pues ya grande atesora las escrituras. Y yo les digo, miren, las escrituras es un papel más. ¿Por qué razón? Porque las escrituras pueden decir que usted es el dueño, pero en el registro de la propiedad resulta que ella es otro. Entonces, la certeza para llevar a cabo un negocio jurídico es que ustedes, antes de llevarlo a cabo, hagan la verificación a través, primero que nada, ahora el registro es práctico, tiene como ustedes pueden entrar en línea y hacer su consulta. Los que trabajan en oficina jurídica no me dejarán mentir, uno hace una consulta en línea, por supuesto, ni un costo, ¿verdad? Pero un costo accesible. Uno verifica las inscripciones, las hipotecas. Cuando los bienes ya son muy antiguos, uno tiene que irse al archivo, al libro mayor, pero uno va a ver el historial completo del movimiento de la finca y ya pide una certificación. Entonces, como le digo, la gente atesora las escrituras, pero en realidad lo que vale es la certificación que emite el Registro General de la Propiedad, donde dice el historial completo de movimiento de la finca y ahí se ve reflejado quién es el último propietario. Entonces, habiéndonos a bienes, pues a la venta de bienes inmuebles, ¿verdad? Que es uno de los negocios que pues aquí en Guatemala se da mucho. Pero hay una serie de contratos que ustedes van a ver. Aquí el artículo 1266 dice, para calificar la violencia o intimidación deben atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Esa es una calificación que ya se hace dentro del ámbito de la judicatura, ¿verdad? Al determinar cuáles son los elementos que puedan influir en cuanto a las condiciones de las personas que celebran el contrato. El artículo 1267, cuando habla de la amenaza del ejercicio, dice, la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es, el solo temor de desgradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio. Este es un poquito complejo el artículo, pero como dice, se tiene que incluir, pero si ustedes dicen la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio jurídico. Entonces, puede ser que sea una autoridad, ¿va? En este caso, cuando hablamos de una autoridad municipal, ustedes saben que las municipalidades venden, no sé si alguien sea de algún departamento, pero cuando las municipalidades venden ciertas fracciones de terreno, ¿verdad? O adjudican para ciertas situaciones, áreas de terreno. Ok, el 1268, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. O sea, si ustedes dentro del plazo que habla la ley no reclaman o no hacen ver los vicios que tiene el contrato o que el bien o el negocio jurídico que se celebró fue con engaño, si ustedes no lo reclaman, el negocio queda perfecto. O sea, se perfecciona la relación contractual entre las partes y adquiere plena validez. Eso es cuando decimos también, ya nació la vida jurídica, ¿verdad? Entonces,
cuando hablamos de sociedad, ¿verdad? Pero en este caso el negocio adquiere plena validez y ya no tiene pues un momento para que ustedes puedan reclamar. No sé si hasta aquí, yo sé que les estamos dando lectura a código, pero sí, como les digo, es bien importante. Vamos a, los estoy tomando así como que un poquito en frío, pero para la próxima clase, que ya es el día martes, si no estoy mal, yo les tengo ya preparada pues por lo menos una presentación para que ustedes puedan ir viendo y tengan notas de dónde poder trabajar y ver los contenidos. Yo soy, en este caso, de tomar un poco de doctrina, pero esencialmente que ustedes aprendan el manejo del código. Por ejemplo, aquí me interesa que ustedes conozcan, aquí vimos, estos son generalidades, pero que ustedes conozcan las obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer, que hablemos del plazo, que hablemos de la revocación, o sea, cuándo se da la revocación de un negocio, de la simulación de los contratos, o sea, cuándo hay simulación. Perdón, más adelante hablamos de la nulidad, pero bien importante que ustedes conozcan también, por ejemplo, cuando ustedes les hablan, usted va a ser, cuando usted va a ser, por ejemplo, fiador solidario y mancomunado, ustedes que entiendan qué es esa solidaridad, qué es esa mancomunidad que ustedes van a adquirir al momento de que van a firmar un contrato. ¿Por qué les hablo de esto? Miren, hoy en día es ante la situación económica que vivimos y que es necesaria, muchos, pues, le digo en general, nos metemos a créditos porque la necesidad lo implica, pero buscamos el tema de un fiador. Entonces, ahí, hoy en día nadie quiere adquirir la responsabilidad de ser un fiador. Permítanme un segundo. Perdone. Entonces, como les digo, regresando a los temas, importante que ustedes conozcan, entonces, hablando de esos derechos, de esos créditos que se adquieren, ¿verdad? Que ustedes conozcan las responsabilidades porque nos ha pasado, soy un ejemplo latente que me pasó, a mí alguien me pidió que fuera su fiador y nosotros le decimos aquí en Guatemala, fiador es pagador, entonces que conozcamos las implicaciones de firmar y ser fiador de alguien, porque cuando uno firme ese famoso documentito que viene en letra micro, que uno ni se lee, si ustedes vieran la cantidad de condiciones que dicen y lo que a uno se obliga. Entonces, si resulta que si el deudor no paga, uno resulta pagando. Allá, como les digo, soy un ejemplo que a mí ya me pasó y a mí me hablan del tema de fiador y digo, no, rotundamente no, ¿verdad? Porque sí es una responsabilidad bien seria. Entonces, si no pagamos, ¿qué pasa? Nos demandan, nos embargan salario, nos crean nos incluyen dentro de un buro crediticio que es ilegal, porque si ustedes no permiten que sus datos se publiquen, pues nadie puede vender sus datos como lo hacen compañías de datos, ¿verdad? En este caso, pues, Infornet. Pero resulta ser que para trabajo las personas, pues ahora las empresas hacen la verificación de datos, qué récord tienen ustedes de crédito, de procesos y todo, y como toda esa información está publicada ahí, les sirve como guía, ¿verdad? Para verificar dónde se ha trabajado, si ustedes han tenido créditos, si ustedes han tenido incumplimiento de créditos, pero lamentablemente es otra situación un poquito delicada que, pues, nuestros legisladores no se han preocupado por en este caso, por protegernos o ver que no debiera de ser dentro del ámbito del derecho laboral una limitante para poder optar a un puesto de trabajo, ¿verdad? Obviamente la gente tiene que ser verificada a través de sus antecedentes penales, policíacos, su currículum, sus cartas de recomendación, su récord en cuanto a trabajo, más no a otro tipo de situaciones, pero pues eso es algo que se tendría que regular, pero lamentablemente no está regulado, ¿verdad?
Ahí que les digo que todos los que trabajan, yo creo que la mayoría, pues de que los que están en la tarde tienen la bendición, algunos tienen tiempos compartidos, pero mucha gente pues sí, si trabaja o no trabaja, quienes están en la tarde, yo me acuerdo, yo estudié mi primer año en la tarde, pero no trabajaba. Ya después, por cuestiones de trabajo y adquirir un poco de experiencia, pues empecé a trabajar y bendito Dios, son 18 años, pues ya como abogada y dentro de la iniciativa privada y empresa más de 40 años. Entonces sí da una buena experiencia. Pero como les digo, todo en su momento, que ustedes se vayan preparando y vayan estudiando. Ahí vamos por el artículo 1267, ¿verdad? Eso ya lo vimos, perdón. 1268, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido, aquí está, eso ya lo vimos. El negocio jurídico adquiere toda su validez. Entonces vimos el 1268 en el capítulo 3 del libro 5, ahí hablamos de los negocios jurídicos condicionales. Entonces aquí hablamos del artículo 1269, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, depende del acontecimiento que constituya la condición. Ahí nos podemos ir a ver los artículos 933 al 997 del Código Civil, y les voy a decir, 993. Dice, y vamos a repetir, dice, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituya la condición. Perdón. Entonces, vámonos al artículo 993. Aquí habla de la herencia condicional. Entonces dice, las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro incierto. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales, en lo que no esté prevenido en este capítulo. Entonces aquí habla de la herencia condicional y su término. Esto tiene que ver con el negocio jurídico condicional. Entonces, por ejemplo, cuando a alguien se le deja un legado, entonces dentro del testamento se pueden instituir herederos y se pueden instituir legatarios. Entonces, al dejarle un legado a una persona, se le puede decir, miren, al heredero X se le deja un legado de $100,000, sin embargo, para poder recibirlo, debe de cumplir con una ayuda económica X institución para que lo pueda recibir. Hay una condición para que se haga efectivo. Ahí pueden irse a la herencia condicional establecida del artículo 993 al 997 y el artículo 1592. Aquí habla de la división de los contratos. Dice, el 592 nos habla de, son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia dependa de un suceso incierto o ignorado por las partes. Y absolutos, aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Entonces, como les digo, hay una condición o se tiene que dar una condición para que pues el negocio, en este caso, subsista o se concrete, ¿verdad? Si no se da la situación, el negocio no se puede concretar. Sí me gustaría que por favor ustedes continuaran. Sé que ustedes tienen una segunda clase ahorita. Sí, Ligda. Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, miren, yo voy con todo, la verdad que a mí el derecho civil me gusta porque se inmerse, yo soy, la verdad, mi especialidad es derecho mercantil, pero yo utilizo el civil a la par porque es parte de mi especialización también es en derecho tributario,
todo se converge, como les digo, es una interrelación de las leyes, porque para que yo aprenda a aplicar el mercantil tengo que conocer bien el tema del derecho civil y máxime de los negocios, o sea, del negocio jurídico. Entonces, ahí es donde ustedes, y les soy sincera, cuando a ustedes les dan a veces un cliente le llega con unas ideas revolucionarias que ustedes no entienden qué hacer. Soy de la idea de decirle al cliente nunca de primera mano, yo se lo voy a resolver, no. Como profesionales del derecho, yo siempre aconsejo, reciban las ideas, díganle al cliente, lo voy a analizar, lo voy a estudiar y lo voy a revisar y le digo qué forma jurídica le vamos a dar a lo que usted quiere. Es como que si van a defender a alguien. Ustedes tienen que ser muy cautos y muy probos en decirle, déjeme analizar su caso para ver qué estrategia y salida legal encontramos. Porque quien a usted le ofrezca, que hoy mismo, por ejemplo, pasa en el tema del derecho penal, que le digan, no se preocupe, yo ahorita, mañana mismo lo saco libre. No es así la historia. La historia es otra, entonces hay que hablar con la realidad del caso y ofrecerle a la gente y hablarle con la ética y la objetividad del caso. Ustedes decirle, miren, voy a analizar su caso. Primero que nada, por supuesto, ustedes tienen que sentarse con su cliente, analizar la situación económica del cliente, porque pues no todos los clientes tienen la misma capacidad para determinar. Ustedes tienen que cobrar por su trabajo, lo justo, lo acorde a la situación de cada cliente, pero hablar con la objetividad y la ética del caso, de decirle, vamos a analizar su caso, vamos a pactar honorarios para entrar a ver y analizar su expediente, cómo está, en qué situación está. Es igual cuando ustedes reciben una lluvia de ideas del cliente, entonces ustedes le tienen que decir, déjeme analizar qué es lo que usted quiere para que yo le encuentre la forma jurídica que le puedo dar al negocio jurídico que usted pretende. Entonces, cuando ustedes ya se sientan, agarran su ley, agarran su doctrina y se ponen a analizar, entonces ya ustedes ya entienden la idea, qué es lo que el cliente quiere hacer. Me acaba de pasar. Alguien me dice, no, licenciada, es que aquí lo que hay que hacer es una rescisión, no sé qué fue lo que me dijo. Pero yo le dije, perdóneme, pero aquí usted está más perdido. Ya analizó la figura de lo que el cliente quiere. Ya analizó qué es lo que vamos a hacer. No, le dije, aquí tenemos que hacer una sustitución de deudor. Entonces tenemos que analizar qué documento vamos a hacer y cómo vamos a redactarlo. Para que en este caso digamos que sale el deudor, pero en sustitución de él entra el otro deudor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos las ideas al aire, pero no tenemos cómo vamos a plasmar el negocio jurídico para que tanto deudor y acreedor, en este caso, pues el deudor quede obligado y el acreedor quede satisfecho y quede respaldado con el cumplimiento de la obligación. Entonces ustedes tienen que ser muy cautos al momento de recibir, porque les digo, el cliente le llega con una lluvia de ideas y les va a pasar. Entonces, si ustedes quieren especializarse en X y en materias, siempre es bueno sentarse y conocer qué es lo que el cliente pretende, ¿verdad? Para poder darle la forma jurídica de lo que las personas le lleguen a decir a su oficina, ¿verdad? Porque les va a pasar. Entonces, sí les suplicaría que sigamos con la lectura, lleguemos al artículo que les dije que es el 1300. Vamos a ver del plazo, de la simulación, de la revocación. Yo espero tenerles, pues por lo menos un pequeño material de apoyo para que ustedes se ayuden a estudiar con esto. Doctrina esencial. Para mí la doctrina es esencial, obviamente, dentro del estudio del derecho, pero si nos ponemos a tratar de leer 10 libros a la par de todo, no, centrémonos en un texto, en contenidos. No podemos abarcar todo, por supuesto. Ustedes van a encontrar diferentes definiciones, van a encontrar definiciones por ejemplo, en el derecho civil, que la cita el licenciado Neri Muñoz es notariado, pero también él tiene conceptos de civil, o por ejemplo, hay un tratadista colombiano que habla sobre el negocio jurídico que es muy bueno. Voy a ver si se los consigo, pero solo tómenlo como elementos. Pero creo, y estoy casi segura que el libro de él está digital. Si lo encuentro, se lo subo. Él habla y es colombiano, pero si habla del negocio jurídico, pueden ir conceptualizar y tomar ideas de ahí. O sea, ¿para qué les sirve a ustedes leer y comparar textos? Para que ustedes aprendan a tener un criterio más amplio y que cuando ustedes redacten, ustedes puedan tomar ideas de lo que leyeron.
porque ese es el objetivo, que ustedes aprendan, no a copiar, no a hacer el copy-paste, sino a que ustedes de lo que leer hagan su propia redacción. Entonces, si gustan, la dejamos ahí, compañeros. Sí les digo, pueden buscar en librería jurídica sobre temas del negocio jurídico, pero sí, esencialmente, señores, inviertan en un buen código civil. Y hasta ahí la dejamos. Muchas gracias para todos. Y nos vemos pues el día martes a las 2:15 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, Linda. Tarde, Muchas Linda. felicidades. Buenas tardes, licenciada.